bienvenida al podcast, ya estoy grabando ahí, dando la bienvenida al podcast y luego ya los presento y luego ya empezamos con la plática, ¿va? Ok, entonces déjenme poner ok, start, y ahí está, ya estamos grabando. Ok, listo. 5, 4, 3, 2, 1. Graba. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Mi nombre es Michelle Bricio y esto es Foránea Empezar desde cero. Historias de migrantes contadas por sus protagonistas. Gracias, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y muchas más gracias por compartir Foránea. Como cada miércoles estamos transmitiendo desde el 101.5 de FM en KQBH desde Los Ángeles, California. Ya nos sigues en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook como @foránea radio, estamos en YouTube también como @foránea empezar desde cero. Si no nos siguen en Spotify, nos pueden seguir, denle follow para que puedan escuchar este y todos los episodios. Si tienes una historia que te gustaría compartir, si conoces a alguien que tenga una historia que también le gustaría compartir, todos y todas son bienvenidos aquí. Por favor, mándame un mensaje y nos ponemos de acuerdo. El episodio del día de hoy es con Daniela y Juan Antonio. Daniela es de Venezuela, pero migró a Barcelona desde el 2003. Ella es pedagoga, arte terapeuta y ha trabajado por más de 15 años con círculos de mujeres y ha trabajado por más de 20 años con círculos de mujeres. Juan Antonio es español, ingeniero humanista y ha trabajado con personas a lo largo de su carrera para encontrar su voz. Juntos migraron desde Barcelona a Francia, buscando un refugio para ellos, pero también para recibir a personas de todo el mundo para que puedan salir del ruido mental, reconectar consigo mismas y con la energía del lugar. Así nació Casa Latido. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Juan Antonio, por estar aquí en Foránea y por compartir su historia. Primero como migrante, Daniela, después como migrante, Juan Antonio, y ahora tienen este proyecto juntos. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Michelle, por este gran servicio que haces dándole voz a los migrantes y compartiendo nuestras historias. Muchísimas gracias. Gracias, Michelle, de verdad. Gracias. Gracias a ustedes por compartir su historia. Con la primera pregunta que quiero empezar, o bueno, con Daniela, quiero empezar contigo. Tú eres venezolana y migraste a España hace más de 20 años. Quiero que nos platiques qué estaba pasando en tu vida cuando decidiste migrar, con quién vivías, dónde vivías, qué habías estudiado, también eso es muy importante. Quiero que me platiques un poco del contexto antes de tu migración, por favor. Sí, mira, yo estudié pedagogía en la Universidad Católica Andrés Bello de los Jesuitas en Caracas, en Venezuela. Y allí me gradué y empecé a trabajar como profesora universitaria y quería hacer un máster, algún doctorado, algo que me pudiera dar pues en un escalafón mayor dentro de la carrera que estaba siguiendo. Y en ese interín conocí a una persona, un compañero de vida con el que me casé entonces y dijimos, pues juntos nos vamos a Barcelona a estudiar algo que nos ayude con nuestras carreras. Y así, esa fue como la primera idea. Es verdad que era tiempos de Chávez, cuando ya Chávez tenía unos años en el poder y se veían las cosas un poco complicadas. También un poco la idea era explorar el territorio a ver si nos quedábamos o si volvíamos. Fue un poco el contexto en el que nosotros nos fuimos para Barcelona, buscando progresar económica y profesionalmente también. ¿Y por qué decidieron irse a España? ¿Por qué no a otro lado? Sí, primero queríamos un país en el que la cultura no fuera tan diferente a la nuestra. El marido que yo tenía entonces era de origen griego, también tenía esa
facilidad de darnos papeles europeos. Esto fue como pues un gran determinante, ¿no? El llegar con papeles y poder empezar a trabajar porque no teníamos recursos para empezar a vivir de nuestros recursos. Entonces, sabíamos que nos facilitaría la vida irnos a otro país que no tuviéramos papeles, pues sería mucho más complicado. Eso fue la idea. Y fue bien curioso porque nosotros decíamos, vamos a España, que vamos a hablar español. Y llegamos a Cataluña y en Cataluña se habla catalán, que no sabíamos entonces. Entonces, bueno, nos tocó aprender el catalán, o a mí particularmente que trabajo con educación, tenía que hablar catalán segurísimo, y enseguida tuve que aprender y me encantó aprender esa lengua. ¿Y cómo fue el proceso de adaptación? ¿Sientes que te llegaste y te adaptaste? ¿Habías estado antes en España? ¿Cómo fue tu impresión? ¿Era lo que te imaginabas? ¿Qué expectativas tenías cuando llegaste? ¿Qué pasó? Sí, bueno, a mí Barcelona me encantó, o sea, yo llegué y me parecía como un sueño hecho realidad, esos edificios tan bellos, nunca había estado en España, de hecho nunca había estado en Europa, entonces para mí fue como un sueño hecho realidad. Es verdad que luego las cosas no fueron tan fáciles como yo me imaginaba, como nos imaginábamos, nos costó mucho encontrar piso, el gran primer shock que tuve, claro, yo venía de Caracas de ser de las del privilegio y llegué a España y no tenía privilegios, tenía un acento sudamericano, llamaba por teléfonos inmobiliarias y no me decían que no había piso. Y claro, lo pasamos muy mal porque no encontrábamos piso de ninguna manera, o sea, se nos iban gastando los dineros que teníamos entre hostales y pensiones, llegamos a un punto en que necesitábamos estar en hostales sin baño dentro de la habitación. Bueno, pasamos un momento bien duro porque no encontrábamos piso y una persona que conocimos a través de otra nos dijo, ¿por qué no probáis de presentarse directamente en persona? Que os vean, que vean que son personas serias, responsables, porque además sois blanquitos y entonces, pues esto les va a facilitar y fue un gran golpe para mí darme cuenta de todo esto, que fue verdad. Inmobiliarias que yo había llamado por teléfono y que me habían dicho que no había piso, resulta que cuando me presentaba personalmente sí había, era un tema del acento. Entonces, también me chocó mucho cuando empezaron a venir a mí otras amigas morenas de Venezuela, amigas queridas, y cómo ahí tuve que poner mi privilegio al servicio porque ya las inmobiliarias me conocían y entonces yo las ayudaba porque al ser morenas a ellas no les abrían las puertas como me las abrían a mí. Ahí empecé a entrar en contacto con el racismo patente que sí que había. Y llegaste a Barcelona y entonces empezaste a estudiar en Barcelona. Sí, empecé a estudiar en la Universitat Autónoma de Barcelona un máster y allí pues estuve un año estudiando un máster de comunicación y educación y viviendo pues en un pueblo cerca de Barcelona que se llama Sant Cugat. Y la verdad es que esa época fue bonita porque, bueno, me gustó mucho vivir en Sant Cugat y estudiar allí eso. Fue una época bonita, lo único que siempre con el asunto de no encontrar trabajo y de encontrar trabajos muy precarios que duraban pocos meses, nos costó mucho insertarnos. El primer año todavía yo tenía la ilusión, el empuje, el segundo también, pero ya el tercer año te puedo decir, empezaron mis crisis emocionales. Yo creo que las de el gran mi marido entonces también, lo que pasa es que él era más reservado y menos expresivo. Yo sí empecé a notar una tristeza profunda, un duelo tremendo de sentirme desarraigada, de no sentirme parte de ese nuevo lugar, de sentir que no se me abrían las puertas, mi sueño de ser profesora universitaria se iba esfumando, bueno, no pasaba de becaria, de hacer trabajos muy de sacar fotocopias, después de haber sido investigadora en la Universidad Católica, y fue como si el currículum que yo tenía, que yo había empezado a trabajar a los 18 años como maestra, o sea que tenía muchos años de experiencia y todo eso no valía nada, ¿no? Esa sensación de, wow, el currículum no valía nada, empezaba de nuevo de menos que cero porque veía que no tenía fácil, con la falta de contactos,
el encontrar el lugar que me correspondía con la formación que yo tenía, con la experiencia que yo tenía. Y la verdad ahí fue un gran clash. Yo tuve varios clash. El primero es sentirme desarraigada y no sentirme parte del territorio. El segundo gran clash fue el tema de la identidad profesional, en la cual estaba basada mucho mi autoestima. Yo era profesora universitaria y todo esto me hacía sentir bien y nada de esto estaba funcionando, con lo cual, ¿quién era yo si no era esto? Y cómo me reinvento, hacia dónde, ¿no? Esta parte fue dura. Y el tercero fue que nos dijeron que no podíamos tener hijos. Y entonces fue como ya la gota que rebasó el vaso y que abrió la crisis gorda y la oportunidad también de transformarme y de ser la que hoy soy. Porque realmente eso me abrió, por ejemplo, la posibilidad de entrar en contacto con lo femenino. Empecé una terapia con un psiquiatra venezolano, por cierto, que trabajaba con símbolos, entonces entré en todo el mundo de los símbolos, ahí fue que se me abrió la posibilidad de empezar a hacer arte, de trabajar con el arte y la terapia, de lo simbólico, de empezar a trabajar con mujeres. Entonces lo primero que hice fue que me monté mi propio círculo de mujeres sin saber sabiendo, que digo yo, porque no tenía ni idea cómo se hacía, pero yo decía, necesito crearme una red de sostén y llegó esa información y llamé al primer círculo, fue de migrantes. Fuimos 5 migrantes que nos apoyábamos mutuamente de diferentes países, nos apoyábamos en ese tránsito de no tener familia, no tener red, no tener apoyos y nos volvimos el apoyo unas de las otras, ¿no? Fue un círculo que duró unos 3 años, la verdad es que fue bastante tiempo, algunas entraban y salían, se iban, otras entraban, pero había un núcleo como de 3 que siempre estuvimos allí como sosteniendo esa posibilidad de encuentro, de crecimiento y de alternativas para insertarnos en el territorio con frescura y, como decíamos nosotras, y con nuestra denominación de origen, esa era una palabra que usábamos, que no queríamos perder todo aquello, aquel legado, aquel patrimonio cultural que venía con nosotras y que queríamos aportar, no queríamos minimizarlo para encajar, ¿no? Queríamos poder aportar nuestro legado cultural al lugar donde íbamos y con orgullo pues mantener esa denominación de origen cada una de su país, ¿no? Y qué importante también son estos círculos, hacer comunidad, sentirte apoyada e identificada con otras personas que están viviendo lo mismo que tú. No de la misma manera, pero sí la misma situación, ¿verdad? La Sí, importancia de ciertamente. la comunidad como migrante es muy importante para sostenerte. Sí, cambió la experiencia para mí. O sea, realmente un antes y un después, desde que empecé a hacer los círculos con aquellas compañeras. Y que tenía ese componente de lo femenino a la vez de la migración, ¿no? Que son dos exclusiones al final, ¿no? Porque lo femenino también está poco presente en el ámbito social bueno, y al estar como, al no ser del lugar, pues también te sientes en exclusión. Entonces, la verdad que era como sentir de nuevo la posibilidad de tejer y de ser parte de algo, ¿no? De sentirte parte. Y entonces ya empiezas, ¿cómo te fue con el idioma? Porque el catalán, ay, bueno, yo lo escucho y digo, no, pero bueno, para empezar no puedo ni aprender inglés, me ha costado un trabajo aprender inglés ahora que ya estoy más grande, estoy tratando. Aprender un idioma nuevo es complicado cuando uno ya está adulto. ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo te adaptaste? ¿Cómo lo aprendiste? Platícanos. Sí, yo el catalán empecé a estudiarlo enseguida, porque yo me di cuenta que a pesar de que todo el mundo hablaba castellano y que esto es algo que a la vez facilita y dificulta, porque facilita en el sentido de que, bueno, tú te entiendes perfectamente en castellano con las personas y no te hace falta muchas veces hablar el catalán en la vida cotidiana, puedes ir a comprar pan en castellano, pues puedes hacerlo cotidiano, pero luego a la hora de trabajar sí que es necesario.
entonces es como que no lo tienes practicado. Entonces yo me di cuenta enseguida que si quería insertarme en la cultura, además para los catalanes es muy importante su idioma, su lengua, entonces es importante y además me abrió una posibilidad cultural y enseguida me inscribí. Ellos en Cataluña tienen una buena red de escuelas de normalización lingüística que son gratis para las personas, o eran entonces, no sé ahora, pero entonces eran gratis. Y tenían muy buenos profesores, hice varios niveles, luego me pagué un curso yo más pro para cuando quería ser profesora universitaria, y sí, el nivel C, pero los primeros niveles los hice allí y hacían muchos esfuerzos por hablar en catalán. Entonces las personas, me acuerdo una vez, fue buenísimo que entré en el Corte Inglés y yo ahí chapuceando mi catalán y la mujer que me estaba atendiendo me decía, me hablaba en castellano y yo, no, en catalán, que yo quiero aprender catalán. Y la mujer casi hace una fiesta, empezó a llamar a las otras compañeras, miren, esta quiere aprender catalán. Y me cogió y me regaló un estuche rojo como con cositas dentro, porque yo quería aprender catalán, una fiesta allí, y me encantó, ¿no? Fue como, ellos valoran mucho, los catalanes valoran mucho que tú pues quieras aprender su lengua, ¿no? Para mí no fue tan difícil el catalán, la verdad, no fue tan difícil, incluso cuando empecé nivel 1, pero después dejé un tiempo y volví y me hicieron el nivel diagnóstico y ya estaba en nivel B solo de escucharlo, pero eso sí, yo intentaba ponerme la tele en catalán, es decir, sí que es verdad que estaba pendiente de ello, ¿no? Lo viví lo recibí, te diría. Recibí el catalán en mi vida, no puse resistencia. También me hacía gracia porque mi segundo apellido, que es Puigbo, es un apellido catalán, porque mi bisabuelo había nacido en Barcelona, pero se lo llevaron de 3 años. Entonces, claro, no hablábamos catalán en casa, pero había aquella cosa de que éramos de origen catalán, ¿no? Sí, fue como el Volver. círculo. Sí, yo no era Ah, consciente cuando me vine a Cataluña, yo no era consciente de que eso me traía, pero estoy segura que algo de la raíz me llamaba cuando me vine. wow, ¿no? Cómo también las cosas se vuelven a su lugar, volvemos a nuestro lugar de origen. Sí, sí. Sí. ¿Y te sentiste alguna vez discriminada por no hablar catalán al No, principio? la verdad que no me sentí nunca, por eso no. Y bueno, llegas, empiezas a trabajar. ¿En qué trabajaste? ¿Te acuerdas? ¿Tu primer trabajo? ¿Cómo te Sí, yo fue? trabajaba como te comentaba, fui becaria, como estaba estudiando, pues fui becaria en una universidad, se llama la Universitat Oberta de Cataluña, que era una de las primeras universidades online, que en aquel entonces en los 2000 era como súper moderno, ¿no? Hacer un estudio online en internet. Pues yo trabajaba allí, luego también estuve un tiempo trabajando en una empresa que era un periódico digital de contenido como muy alternativo, me gustó mucho trabajar ahí, diseñé también para ellos les diseñé un programa de máster de comunicación. Sí, y luego en la UOC, en la Universitat Oberta, como te dije, no pasaba de becaria y estaba cansada de esto y como de proyectos que se acababan y luego me volví a quedar sin trabajo y así estaba. Y era como muy inestable y decidí, bueno, y tampoco me sentía feliz, la verdad, no era un trabajo que me gustara. Entonces dije, esto toca cambio. Fue cuando entré en la crisis aquella que comenté y con el terapeuta y con diferentes trabajos que estuve haciendo personales, decidí apostar por algo muy diferente. Y ese algo diferente fue un negocio de un taller de arte para niños y adultos. Y ahí ya empecé a estudiar arte terapia y entonces pues mi objetivo era un espacio de crecimiento personal para los niños y para las mujeres. Entonces ahí estuve 10 años, ahí necesitaba el catalán muchísimo porque los niños pues llegaban hablando en catalán, les gustaba, me entendían mejor cuando les hablaba en catalán y la verdad es que pues allí fui muy feliz, esos 10 años del taller de arte para niños, fue mucho crecimiento
Ahí me integré bastante porque, claro, me conocía mucha gente del lugar, mamás, papás del barrio, y bueno, fue como un momento de sentirme ya parte del territorio y no dejar de pensar que era una extranjera, ¿no? ¿Y en qué momento se conocen? Quiero que me platiquen. Antes de comenzar la entrevista estábamos platicando de eso. A ver, quiero que me platiquen cómo coincidieron ustedes. Juan Antonio, tú eres ingeniero, me platicabas también, quiero que me platiques un poquito de ti. Eres español, ingeniero, pero quiero platicar un poco, que nos platiques un poco más de ti. Mm, Sí, soy español y a la vez hijo de inmigrantes. Ok. Como a veces le digo a Daniela, Daniela es más catalana que yo, porque mis papás, mi papá, mi mamá, me llamó Gómez García, o sea, apellidos del sur de España, de Andalucía, y no tengo hacia arriba ni abuelos, ni bisabuelos, ni tatarabuelos catalanes, todos son españoles del sur de España. Y desde ahí yo siempre he vivido desde pequeñito. Yo me acuerdo de pequeño en el colegio que era un poco ya el bicho raro, como ese punto de que todos todos los del colegio, mis compañeros, compañeras, hablaban en catalán, eran catalanes, mis papás no hablaban catalán, andaluces. Yo recuerdo que empecé a hablar catalán con 17 años, viviendo en Cataluña, pero como que toda mi vida de pequeñito era dentro de la familia, como muy encerrados, y creo que este ha sido uno de los grandes aprendizajes, tanto el ver cuando Daniela me contó cómo ella llegó a España y lo que hizo al llegar a Cataluña, como lo que yo viví de pequeño, gran aprendizaje. Si te vas a otro sitio, pon toda la energía que puedas en integrarte, en aprender la lengua y en hacer ese esfuerzo. Y esto ha sido algo que estamos haciendo aquí en Francia desde el día 1. O sea, gran aprendizaje. 17 años en Cataluña y no hablaba catalán. Y todos mis amigos, amiguitas, todos ya incluso en la universidad hablaban catalán y yo no. Y era como, venga, voy tarde, voy tarde. Con lo cual he tenido siempre como un sentimiento de estar inmigrado en Cataluña desde que era pequeñito. Una cosa muy rara. Y ahora cuando hemos llegado aquí ha sido de lo primero. Tenemos que hacer un esfuerzo en integrarnos, en aprender la lengua, en hablar con las personas, en que vean el esfuerzo que estamos haciendo por aprender la lengua y a la vez en ese equilibrio que antes ha comentado Daniela de traer también mi cosecha, traer también mi cultura. No es cuestión de que yo ahora me pode como un bonsai, deje de ser yo, deje de ser español para intentar ser francés. No funciona. O sea, yo, soy español y hago todo lo posible por hacer comunidad, por conocer personas. Dedicamos tiempo, pero de agenda a la semana para salir, para ir a ver gente, para saludar a gente por la calle, para preguntarles en francés. A veces empiezan a hablarnos, yo quizás sé un poquito más, pero es como, uy, me pierdo, no sé lo que está diciendo. Pero decimos que sí, es como, Sí. sí, sí, y tiene que ver con yo hago ese esfuerzo. O sea, he llegado aquí, mantengo mi cultura, la traigo y a la vez quiero comprender la cultura de aquí, quiero hablar la lengua lo antes posible y quiero hacer comunidad. Este ha sido, yo creo que el otro tema para nosotros súper importante, que era ya una estrategia desde que salimos de España hace 8 meses, lo teníamos claro. No sé, sabíamos que nos íbamos para el norte y no sabíamos ya si era Francia, más para el norte, Suiza, no lo sabíamos. Daba igual. Donde lleguemos hay que hacer comunidad. Hay que hacer comunidad y está bien buscar pues venezolanos en Perpiñán, venezolanos en Toulouse, que los hay y muchos. Está muy bien buscar españoles en Perpiñán, españoles en Toulouse,
pero ¿y qué tal aquí? Franceses en Rivel. En vez de ir a buscar la red, que quizá me sería más fácil, ¿no? Por la lengua, por la cultura, vamos a dedicarle tiempo a incorporarnos. Y sí, a veces pasa que hablo con alguien o hablamos con alguien y nos mira raro, que es como más allá de buenos días, bonjour, además le decimos, ¿cómo estás? ¿Ça va? ¿Cómo estás? Y se quedan así como muy parados y alguno, bien, bien, y se van corriendo, ok, es su decisión, pero yo sí que recomendaría a las personas que nos escuchan, si tienes el privilegio de poder dar ese primer paso, un perfil de personalidad de extroversión, llegas a un país nuevo, o aunque lleves un año, si no lo estás haciendo, ábrete a las personas de allá, pregúntales cómo están, how are you, no te quedes solo si estás ahí en el buenos días, good morning, porque lo ves cada mañana. Atrévete a preguntar un poquito más, porque el poder hacer comunidad con las personas es súper importante. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos del ingeniero humanista, que es como me defino, y por eso he hecho toda esta gran introducción. Sí, soy ingeniero de telecomunicaciones y sí, he aprendido en la vida que lo humano es más importante que lo tecnológico. Entonces, por mucho que sepa de telecomunicaciones y electrónica y antenas y comunicaciones y satélites, personas, seres humanos por encima de todo. Eso es lo que somos y lo que nos mantiene conectados y lo que nos sostiene. Y esto es un aprendizaje que tuve hace ya muchos años y dije, vale, muy bien, puedo seguir siendo ingeniero, pero yo quiero ser humanista, los humanos y las relaciones y conocer a las personas. Y ya hace, bueno, un poquito antes de conocer a Daniela, nos conocimos hace, va a hacer ahora 9 años, que ya tomé una decisión y ya dije, mira, la parte de ingeniero, ok, está ahí y si algún día la necesito, pues ya sacaré el currículum, pero me voy a dedicar a las personas, a acompañar personas. Estudié másters terapéuticos, soy muy autodidacta respecto al conocimiento humano y ya cuando nos conocimos con Daniela yo ya era formador, ya había pasado de ser ingeniero a dar clases, pero formación en temas, los ingleses les llaman las soft skills, las habilidades blandas, todo lo que tiene que ver con liderazgo, comunicación. Para mí fue un grandísimo trabajo personal porque yo venía del ingeniero. Las cosas son así, cuadradas, y pasar a ser el humanista, la escucha activa, las emociones, la inteligencia emocional. Y ahora, cuando he hecho este cambio, ha sido como gracias, gracias, gracias. Menos mal que me dediqué a esta parte de desarrollo personal que me ha permitido sostener lo difícil que han sido y que están siendo estos meses de desarraigo, de wow, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Algún día me levanto y pienso, ¿qué hago aquí? ¿Y esta es mi casa ahora? Y es como, Y, wow, y ¿sabes qué? También hasta de lo que está pasando en el mundo, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, para mí uno de los motivos de venirnos tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. Teníamos hace ya 2 años que empezamos con una, yo diría intuición, sensación, pero también informaciones que nos llegaban, informaciones de esto tiene que cambiar, o sea, no podemos seguir así como sociedad y el día que esto cambie, llámale colapso industrial, llámale cambio económico, llámale crisis, le podemos llamar cada uno como se sienta más cómodo, más cómoda, y a la vez cuando llegue, yo quiero que me encuentre en un lugar de tranquilidad, en un lugar que haya comunidad, que tenga red, que esté integrado con las personas de la comunidad. Quiero que me encuentre en un sitio donde no tenga que pelearme con los vecinos por los recursos.
quiero que me encuentre en un lugar donde nos cuidemos, donde haya comunidad, pero entendido como que aquí lo hacemos entre todas, entre todos juntos. Y esto me llevaba o nos llevaba ya desde la intuición hacia el norte, a pueblos pequeños. No hemos ni buscado, bueno, buscamos un poquito en ciudades grandes al principio, pero la vida nos invitó a que no. Y ahí salieron cosas a nivel de inmigración para mí muy duras. Yo no me esperaba, ni muchísimo menos, que siendo español, con privilegios, etcétera, llegar a inmobiliarias a pedir por un piso de alquiler y que me cerraran la puerta y me dijeran, no porque eres español. Y es como, wow, ¿cómo? Pero soy europeo y yo tengo derecho a estar aquí. Sí, sí, lo que tú quieras, pero no te vamos a alquilar un piso. Vale, wow, qué doloroso fue para mí el sentir eso. Y desde ahí sí que es verdad que siento muchísima empatía por todas las personas que llegan a Europa desde Sudamérica o desde África, que yo pienso, si esto me ha pasado a mí, siendo español, qué difícil y qué doloroso para cualquier persona que venga de cualquier país sudamericano o que venga de África, ¿no? O sea, para empezar ya a nivel de papel, de papeles, documentación, qué difícil, pero si encima además ya me pasaba a mí, wow, para mí ha sido como una dosis de humildad, mm, medicina amarga, ha sido medicina amarga, ha sido, y bueno, muchísimo aprendizaje. También ahí creo que es muy importante para las personas o que ya hayáis inmigrado hace poco, que estéis pensando en emigrar, de iros a otro país, es muy importante planificarlo socialmente. O sea, ¿quién te va a recibir? ¿Realmente esta persona tiene sitio, tiene espacio? No te hagas ideas de que esto va a ser un día, va a ser 2 días, va a ser 3 días. No es, compadre, hazme un sitio una semana que llego. No es eso. O sea, puede ser un mes, pueden ser 3 meses y el compadre puede ser muy compadre una semana. Pero después de 3 meses ya es difícil para él o para ella también acogerte, el estar allí. Tienes que llevar planes, pero ya no solo planes profesionales, que muchas veces pensamos en ellos. Yo me he dado cuenta de que el plan que más nos está funcionando es el plan social, de cómo me voy a incorporar a esa sociedad, cómo es esa sociedad, cómo llevo el lenguaje, qué puedo hacer para que mis vecinos me vean como un vecino y no me vean como alguien que viene de fuera, que no me vean como alguien que viene a quitarles nada. ¿Qué puedo yo hacer? Y lo tengo que hacer yo, por desgracia. Ya me encantaría que me recibieran con los brazos abiertos, pero no es el caso. No es, siendo realista, más bien me reciben con las puertas cerradas y soy yo el que tiene que ir a llamar a la puerta. Bonjour, soy el nuevo vecino. Si necesitas algo, aquí estoy. Si te puedo ayudar en algo, aquí estoy. Gracias, hasta luego. Y ahí lo dejo. Y sí, además de ser el que emigra, además de ser el que llego aquí, además de tener la dificultad de que esta no es mi casa, no es mi lengua, además tengo que ser yo el que dé el paso para acercarme a ellos. Pues sí, y esto forma Pues parte. fíjate, cómo ahorita hablabas de algo muy importante que es lo social y hacer comunidad, y lo platicábamos con Daniela también hace un momento, cómo el hacer comunidad, nunca me había tocado que alguien me dijera esto de planear o planificar lo social, pero reflexionándola ahorita que estás platicando, claro, pues lo social te da una estructura, te da un sostén y de ahí va saliendo todo lo demás, ¿no? Alguien de ahí puede ocupar a alguien para un trabajo, practicas el idioma, compartes costumbres de ellos y tuyas, o sea, sí es como un sostén eh, viable
Y qué buen consejo, la planificación social, sí. Y entonces, bueno, se conocieron ustedes, tuvieron como esta conexión, porque los dos estaban, pues, digamos, en la misma, ¿cómo se puede decir? Con la misma energía, ¿no? De que querían, pues, facilitar a las personas como este proceso de sanación, de verse a uno mismo. Quiero que me platiquen un poco, primero cómo se conocieron, cómo han construido su proyecto y cómo han construido su proyecto juntos. Pues la versión corta y rápida y aún así intensa de cómo nos conocimos. ¿Quieres empezar, Daniela, mi amor? Dale. Yo estaba trabajando para una consultora y estábamos buscando un profesor de consultoría de innovación y justo yo había estado en contacto con Juan Antonio por otro tema, que era por el tema del curso de milagros. Nosotros los dos practicamos el curso de milagros y había estado en contacto con él, le había hecho un puente a él para que pusiera sus vídeos, él hacía vídeos del curso de milagros en YouTube, para que los pudiera compartir en el canal de un amigo. Bueno, estábamos ahí en contacto con el tema del curso de milagros y mi jefe me dice, pues si este chico sabe de innovación, pues ¿por qué no le platicas a ver si puede ser a lo mejor profesor de la consultora, ¿no? Y entonces yo, como no había nada en firme, le escribí y le digo, ay, mira, ¿qué tal si quedamos y nos tomamos un café y nos conocemos en persona y tal? Yo porque tenía en mi cabeza que nos estábamos ya platicando hacía tiempo con el tema del curso de milagros. Y entonces le propongo esto y me dice que no, que está muy liado. Y era julio y me dice, y quizás en septiembre, me dice. Y yo, perdona, ¿cómo que septiembre? Me mandó para septiembre. Bueno, pues después de clarificar que era un tema estrictamente laboral, y a mí cuando me decían, ay, es para un tema estrictamente laboral, tenía agenda. Ya le hice agenda y nos vimos pues la semana siguiente. Y nada, quedamos en un bar allí en Barcelona. Ella vino con una compañera suya. Porque ya me di cuenta que creía que yo me lo iba a ligar, ¿sabes? Entonces pensaba que yo iba Sí, en plan... hubo un pensamiento privado mío por ahí que decía, ¿y esta chica qué quiere ahora? Y yo ni para nada, yo estaba ahí con el tema de trabajo y digo, mejor me voy con una compañera para que no parezca una cita, ¿no? Pues yo llegué a la entrevista de trabajo y allá con Daniela, y mira, hice algo muy, muy raro. Durante la entrevista laboral, y esto me lo dijo Daniela después porque lo hice y no me di cuenta, durante la entrevista de trabajo, yo estaba cogiéndola a ella del brazo. Me iba cogiendo del brazo, me apretaba. Y yo diciendo, bueno, pues este quiere algo. Pues esto pasó en una entrevista de trabajo con ella. Total, que durante la entrevista su amiga me iba haciendo preguntas y en un momento dado ya la amiga, nerviosa de que yo estaba tocándola y todo, y la veía y ella no decía nada, ya se levanta la amiga y le dice, bueno, Daniela, tú al final, ¿qué haces? ¿Te quedas aquí, te vienes conmigo y nos vamos ya a la consultora? Y Daniela dijo... que me quedaba, que yo digo, bueno, yo me quedo porque claro, ya la cosa estaba ahí echando chispas. Y se gira y me pregunta a mí, ¿y tú, Juan Antonio, te vas para tu casa, te quedas? Y yo, sinceramente, estaba desconcertado porque yo no era consciente de que estaba con ella ya como si fuéramos pareja. Y dije, pues sí, pues me quedo. Total, que la amiga se va, nosotros dos salimos del bar, nos sentamos en un banco que estábamos allá afuera. Y mira, Michelle, así, tal cual te lo cuento, hacía 2 horas que nos habíamos conocido. Estábamos en el banquito, nos giramos, nos miramos y nos besamos. O sea, el ya está quiere decir que nos levantamos del banco con la mano cogida, paseando por Barcelona, como si estuviéramos ya casados. Nos casamos ahí en el banco. Pero es que al día siguiente ya fuimos juntos a comprar al supermercado, a las 2 semanas ya vivíamos juntos, fue todo
como, Sí, ya hubiéramos vivido juntos siempre. sí. O sea, eso que has dicho, Michelle, de que había algo que estábamos en la misma onda, que vibrábamos igual, que veíamos tal cual, pero así. 2 horas después de conocernos, ya éramos pareja. Hemos estado, el amor existe. sí, hemos estado viviendo y trabajando juntos desde entonces, 9 años que nos vemos 24 horas al día, trabajamos siempre juntos en los proyectos. Y el proyecto que hemos puesto aquí en marcha, bueno, el proyecto de venirnos a Francia ha sido un proyecto conjunto. Los dos, hace 2 años empezamos a sentir hay que irse para el norte, pero que luego lo hablábamos. Ay, cariño, tengo que decirte algo. Bueno, dime, que es que siento que nos tenemos que ir. Yo también, nos tenemos que ir. Vale, pues venga, vamos a empezar a movernos. Teníamos un apartamento pequeñito en un pueblo cerca de Barcelona, lo pusimos en venta un viernes, el lunes ya estaba vendido y en 2 semanas ya nos pagaron, cancelamos la hipoteca y nos encontramos en la calle, cada uno con una maleta y nuestra gata. Y desde ahí a viajar hacia el norte, estábamos un pueblo al sur de Barcelona, hacia el norte, Barcelona no es aquí, más al norte, íbamos pasando 3 de semanas de mini pisos de alquiler, de Airbnb, de pisos que nos dejaban, por ahí al norte, hasta que acabamos en el sur de Francia, que es donde ahora estamos. Hemos seguido muchísimo las señales y las sincronicidades. Y esto forma parte también para mí del tercer consejo. Yo lo que he visto y he sentido, a mí me ha pasado que en todo este viaje migratorio me iba mucho a la cabeza sin querer, como a los miedos, a querer planificar para cubrir los miedos y no dejaba espacio, a veces ni siquiera la ayuda externa. Me he dado cuenta que estaba tanto en la cabeza, tanto en la planificación, tanto desde el miedo y en querer tenerlo controlado, sí, que no dejaba espacio ni siquiera para la ayuda externa y a veces ni la veía porque estaba en mi ombligo, en mí, en mis miedos. Si pudiera dar un consejo, abrir el corazón, escuchar tu corazón, escuchar la intuición, porque también a mí me ha ayudado, ha sido válida. Claro que he venido organizado y pensando y con la estrategia, evaluando opciones y cada noche, durante todos aquellos 5 meses, cada noche con Daniela, vale, el día ha sido, bueno, porque no se dice shit en los podcasts, si no lo diría. Fueron días de shit, de días muy horrorosos. Y aún así, por la noche, reflexión, qué ha pasado, qué podemos aprender y sobre todo conexión con nosotros. Porque ha habido decisiones que las hemos tomado desde el corazón de esta ciudad es que no me suena, ya sé que parece lo más lógico que nos vayamos a esa ciudad porque la cabeza dice que ahí tendremos más oportunidades laborales, la cabeza dice que ahí tendremos más posibilidades, pero el corazón decía que no. Y era, aguanta un poco más, Juan Antonio, sigue tu intuición y seguimos buscando. Y ha sido muy importante escuchar también esa parte de mí, no solo desde la cabeza y el miedo, sino también desde el corazón. Quiero que me platiquen, perdón, Daniela. Sí, iba a decir una cosita, un consejo de mi parte también, que es los momentos difíciles. Una pregunta que nos hacíamos es, ¿a qué me invita este momento? Entonces, recuerdo una vez estábamos en una casa que fue un desastre y que hacía, bueno, no tenía el aire acondicionado, hacía una calor espantosa, bueno, había muchas cosas que no funcionaban en esa casa y que estábamos muy incómodos teletrabajando allí. Bueno, y yo, ¿a qué me invita? Me invita a no estar aquí tanto tiempo, porque no se podía estar con tanta calor ahí dentro. Y digo, ¿qué hay alrededor? ¿Dónde puedo? ¿No? Y encontramos muy cerca un lago espectacular,
que fue el regalo de esa casa, ¿no? Yo no recuerdo, ya no recuerdo ni lo mal que lo pasé, porque para nosotros era, vale, pues nos tomamos 20 minutitos, nos vamos al lago, nos bañamos y nos volvemos a trabajar, llevo media horita, y así, y nos íbamos varias veces al día al lago a echarnos la remojada para volver y sostener la jornada que estábamos haciendo. Pues yo lo único que recuerdo de esa casa es el lago, no me acuerdo de lo mal que lo pasé, porque esa pregunta, ¿a qué me invita? Te abre posibilidades dentro de una situación que puede ser muy dura o muy compleja. Es busca lo bello, busca cosas bonitas, busca cosas por las que dar las gracias, busca cosas que apreciar, aún en esos días tan difíciles. Aún en los días... Sí, sí. La resistencia y la aceptación. Sí, sí, sí. Y ahora entonces quiero que me platiquen, ya estamos por terminar, pero quiero que me platiquen de su proyecto, de Casa Latido, ¿verdad? De Sí. Casa Latido. Quiero que nos platiquen qué hacen ustedes ahí, quiero que inviten a la gente, cómo los pueden contactar, como toda la información. Perfecto. Bueno, como te decía, que este viaje empezó por un pálpito, y la casa que nos encontró a nosotros en un pequeño pueblo del sur de Francia que se llama Ribel, es una casa que venía preparada para recibir personas. Este no era nuestro plan. Nosotros no teníamos esto en la cabeza. Lo que pasa es que, guiados por la intuición, paramos en esta casa y al llegar dijimos, es esta. O sea, era una sensación muy fuerte de, es esta casa nos abraza, no sé qué pasa, pero nos abraza. Y claro, fuimos recorriendo la casa y cada casa tiene una habitación con baño propio, cosa que es muy rara en los pueblos de esta zona. Entonces dijimos, es que esta casa es para recibir personas, y el proyecto emergió de la casa, no era nuestra idea inicial. Entonces, pues ya cuando compramos la casa, que fue un trámite bien largo, eso es una cosa de estas que tú dices, que nos hubieran dado un consejo, que nos hubiesen dicho que los bancos tardaban tanto, porque la hipoteca se demoró 3 meses, nos cambiaron la firma varias veces, y era una agonía para nosotros de casa en casa, ¿no? Y bueno, total que recibimos la casa, y una magia de la gente entra aquí y le pasa como a nosotros, entra y dice, qué bien se está, es una casa que te recibe, que te abraza, tiene una energía súper linda. Entonces salió esta idea de, bueno, y si esta casa es para recibir personas, pues vamos a recibir personas. Y así empezamos a buscar el nombre. Y primero pensamos en Casa Milagros porque nos conocimos por lo del curso de milagros, pero pensamos, igual se echa para otra gente que la palabra milagros no resuena y tal, y nos acordamos, pues que esto fue un pálpito, vamos a ponerle, y ahí me vino Casa Latido, el latido del corazón, porque si es algo que nos caracteriza, nosotros tenemos muchísimas herramientas, te puedes imaginar, entre los dos, entre tantos años acompañando personas, pero realmente lo que hacemos es abrir el corazón y desde ese corazón conectar con lo que la otra persona requiere y hacer sentir a la persona en casa. Ese es nuestro gran talento. Entonces, la gente viene acá y se siente aceptada, amada, tal y como es, y eso abre la posibilidad de que, pues, miremos qué cosas están trabadas, estancadas, qué se requiere, para entonces poder acompañarles en esa dirección. Entonces, bueno, el primer retiro así formal que hicimos uno primero yo hice uno para mujeres, el primer retiro, y ahora hemos hecho uno los dos, de parejas el fin de semana pasado. Fue espectacular, 2 parejas, salieron felices, nosotros también. Yo quedé más bien con ganas de seguir en lugar de cansada, porque es un concepto muy diferente. No es lo mismo estar en una casa de retiros con 20 parejas o con 15 parejas que estar, solo éramos 2 parejas y nosotros, o sea, éramos 6 en total. Pero es que nosotros lo que hacemos es proveer el espacio de confianza, las preguntas, las herramientas, la intuición de, vale, vamos a salir ahora porque necesitamos airearnos, vamos a ir a tal lugar que tiene una energía que nos va a contribuir, y todo esto en una coherencia que el corazón va creando a medida que vamos acompañando a las personas.
Y así las personas se han sentido súper, súper renovadas en su relación de pareja y han salido encantadas. Dicen que un 10 no, un 20 por aquí sobre 10. Dicen 10 no, un 20 nos ponen. Entonces, es esta cosa de abrir nuestra casa y nuestro corazón para compartir las bendiciones que nos llegan. Este es nuestro concepto. A nosotros, la verdad que se nos da bien el qué necesita cada persona. Claro, si vinieran 20 personas no podríamos atender a las 20 a la vez, pero como vienen eso 3, 4, 5 personas máximo, se nos da bien saber en qué aspecto de tu vida, por ejemplo, te boicoteas, qué aspecto de tu vida no te está dejando ser más feliz, por qué estás teniendo esos problemas con tu hijo o tu hija adolescente, por qué estás teniendo esos problemas con tu pareja, qué puedes hacer tú al respecto, qué herramientas te van a ayudar eso con las relaciones o en el trabajo, por qué cada X tiempo pierdes tu trabajo, te despiden. Podemos trabajar con todo eso porque llevamos ya muchos años acompañando personas, mucha experiencia, incluso cómo lideras tu vida en estos tiempos, cómo puedes bajar tu ansiedad por no estar. Wow, si estás todo el día o algún rato al día viendo la televisión, viendo las noticias, al final toda esa ansiedad, ¿qué haces con ella? ¿Qué herramientas tienes de gestión personal, de gestión emocional? ¿Cómo eso te impacta? ¿Cómo impacta a las personas que están alrededor de ti? ¿Y cómo te conviertes ya no, o sea, ya ni siquiera ser una carga para ellos, sino cómo puedes ser tú un sostén? ¿Cómo puedes tú ayudar a sostener a los que están a tu alrededor porque eres capaz de estar más tranquilo, con mejor inteligencia emocional, más firme, mejor enraizado, aún pasando lo que está pasando ahí afuera? Pues esto es lo que a nosotros se nos da bien, ver que puedes necesitar, detectarlo, ofrecértelo durante un fin de semana o en retiros de 3, 4 días y que te lo lleves ya no teorizado, porque hay muchos libros, hay mucha teoría. Nosotros no somos de teoría, los dos somos muy prácticos. Es aquí vienes y te lo llevas puesto, que es que luego lo puedas poner en práctica en tu vida al día siguiente. No se quede solo como un conocimiento, pase a ser ya algo, una sabiduría en ti. Esto es lo que hacemos en Casa Latina. Ay, me encanta, ya quiero ir. Michelle, te estamos esperando. Ay, qué bonito. Fíjate que me encanta que estén haciendo este proyecto, también pues poderlo conectar con otra gente, ¿no? Alrededor del mundo. Tengo gente que me escucha en España, que me escucha en Francia, entonces me escuchan por ahí la gente que nos está escuchando de toda Europa, pues para que puedan contactarse con ustedes y vivir esta experiencia, ¿no? Ya para terminar, siempre les pido a mis invitados que escojan 2 canciones que tengan que ver con este proceso de migración. ¿Cuáles canciones? Me mandaron 3 canciones. ¿Cuáles canciones escogieron y por qué? Bueno, te mandamos 3 canciones de Alex Serra, que es un cantante catalán que nos amamos con locura, porque, bueno, fue justamente el que oíamos, ese que te pones en el coche horas y horas y horas y lo vuelves a poner y lo vuelves a poner, o sea, nos sabemos todas las canciones para atrás. Y nos gusta mucho una que se llama Sana Corazón y hay otra que se llama Tulum, que es de una parte de México, ¿no? Yo me siento súper vinculada con México, o sea, tengo mi corazón en México y tengo unas ganas locas de ir a la zona de los cenotes, que nunca he estado. Y bueno, son canciones, él es muy espiritual, el Alex Serra, y muy de la conexión también con la tierra, con la naturaleza. Y justo ya cuando nos habíamos decidido a venir y habíamos vendido la casa, pues estábamos y una amiga nos dice, vamos al concierto de Alex Serra juntos. Justo hicieron un concierto en Cataluña y fue como el final y el principio, o sea, fue como cuando nos despedimos de Cataluña,
nos despedimos con Ale Serra en ese concierto, que fue bellísimo, y lo bailamos todo. Qué bueno. Escogieron Sana Corazón, Y Tulum. Tulum, ¿verdad? Sí, sí. Ok, muchas gracias. Pues algo más que quieran agregar a la página, algo más que quieran agregar a la plática, quiero que me digan en dónde los pueden contactar, cómo es su Instagram, para que la gente que los escucha, de todas maneras yo los voy a etiquetar en la publicación, Vale. pero para que la gente que escucha tenga un poquito más de información. Casalatido.com y el email es contacto@casalatido.com, y para buscarnos en Instagram, @casalatidoretiros. Ok, Y ya perfecto. con esto y las etiquetas que tú vas a poner, Michelle, seguro que nos encuentran. Sí. Bueno, y contarles que el próximo retiro es un retiro para mujeres, que se trata de la frecuencia de la rosa, que es una de los trabajos que se hace por aquí con María Magdalena. Es una época de rosas ya a mayo, florecen todas las rosas, el 1, 2, 3 de mayo, y se trata del derecho de habitar tu lugar, ¿sí? De abrirte a florecer, ¿no? El derecho de florecer. Y de cómo eso pasa por reconocer tus límites, tus espinas, que son tus límites sagrados, y también el valor propio, el amor propio, que no tiene orgullo, sino que es sencillamente esa conexión con quien tú de verdad eres y que se expande hacia afuera con naturalidad. Y eso es florecer, para mí, incluso brillar, ¿no? Es dejar pasar eso que tú eres en esencia hacia afuera. Entonces vamos a trabajar eso con la naturaleza, con rituales y con aceites de rosa. Y bueno, es todo un trabajo muy profundo y de conexión con las otras mujeres que, bueno, ya están 3 apuntadas, me quedan 2 plazas solo. Así que si te interesa este tipo de trabajo místico, femenino, de la profundidad, pues el 1, 2, 3 de mayo, aquí estaremos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Juan Antonio. Gracias, Daniela, por compartir su historia y por tener estos lugares, estos espacios que hacen tanto falta en estos tiempos donde pues todo lo que está pasando en el mundo es tan caótico, y tener estos espacios como de paz y de compañía y de comunidad y de guía también para descubrirnos, ¿no? Cómo podemos manejar nuestras emociones más conscientemente y más, pues sí, más conscientemente. Muchas gracias por eso. Gracias. Gracias por estar aquí en Foránea. Gracias a ti, Gracias, Michelle. Un abrazo. Gracias a todas, todos. Voy a parar. No, no te creas. Cáncer. Y bueno, esto fue el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Michelle Bricio y esto fue Foránea Empezar desde Cero. Historias de migrantes contadas por sus protagonistas. Bye. Y ahí ya